Ah. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que le voy a contar hoy es sobre Salta ¿tenés? y los milagros, la peregrinación. Salta es una provincia que se encuentra en Argentina y allí precisamente es donde se hacen peregrinaciones si nos preguntamos qué es una peregrinación y por qué peregrinar. Una peregrinación es un recorrido o un viaje que se hace a un lugar sagrado y mucha gente se puede decir de que por qué peregrinar si Dios se encuentra en todos lados y vivo y presente en la hostia consagrada, se encuentra Jesús. Pero en Salta, por ejemplo, es diferente porque tenés un encuentro específico con Jesús. Y no importa cuánta fe, si tenés fe o no, y siempre María va a intervenir en cada peregrino. ¿Quién va a actuar? Y lo que se siente, el amor de Dios, es muy fuerte. Y siempre hay algo nuestro que va a cambiar. La Virgen que se aparece en Salta está bajo el nombre de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Y muchas veces también es llamada como Virgen de los Milagros. La peregrinación a Salta consiste en un encuentro divino con Jesús y María Livia Obeid es la llamada vidente, que es la que es un instrumento, se dice que es un instrumento que utiliza Dios en la tierra porque realiza una oración de intercesión que coloca en cada hombro de cada peregrino la mano, y así es donde se dice que María se arrodilla frente a cada uno y le ruega a Jesús de que lo abrace, y así va a recibir todo el amor de él. María Livia hasta 1990 era una mujer común y corriente, casada, con hijos, y comenzó a tener apariciones de la Virgen y escuchaba una voz muy dulce y sobrenatural que le hablaba, y ella le iba haciendo propuestas y ella siempre iba guardando como secreto lo que le sucedía y le fue contando a sus allegados como su esposo, sus hijos y un sacerdote de la parroquia de su barrio, y así fue como por 5 años. Guardó todo eso que le estaba sucediendo hasta que la Virgen le va haciendo propuestas y va dando luz todo lo que le sucedía. Y entonces así fue como se fueron dando las peregrinaciones, y así María le pedía que realice un santuario en uno de los cerros que hay allí, y fue como se fue haciendo, y cada propuesta que le proponía lo hacía, y María en respuesta sonreía, y bueno, este encuentro que se realiza a Jesús llevó a la luz muchos milagros. Por eso hay muchas veces que se hacen peregrinaciones a niños especiales, a enfermos, gente con problemas, y ahí es cuando personas alejadas de Dios o con problemas o simplemente por incertidumbre van a la peregrinación y bueno, pueden ocurrir los llamados milagros, que un milagro es algo algo inexplicable, algo que es difícil de dar, o sea, no se le puede dar una explicación lógica, y así es cuando empiezan a dudar de si es verdad o no, si es verdad es un milagro, y así es cuando se pone en juego la fe o la razón, que según la filosofía, Santo Tomás, un filósofo de la Edad Media, dijo de que la razón y la fe se diferencian porque la razón se basa en datos evidentes y la fe no, pero tampoco hay que mezclarlo y confundirlo con lo absurdo. Del mismo modo,
la religión puede explicar, el catolicismo puede explicar como Dios, el único creador de todo, cómo se va cómo van a hacer algo opuesto a algo que creó Dios, cómo la ciencia va a oponer a la fe si en realidad Dios es como el único creador. Un milagro en Salta de una señora que se llama Anna Spansberg, que tiene 2 hijas mellizas y 2 hijas mellizas, y esa persona se encontraba alejada de Dios. Toda su vida la habían criado como católica, o sea, iba a misa, pero tuvo un momento que estaba alejada y estaba como enojada con la vida, como que no se podía, no podía ni rezar por ese mismo enojo que tenía. Lo que le pasaba es que las hijas mellizas, que en su momento tenían 4 años, tenía una enfermedad que se llama síndrome de Leigh, que es involutiva, o sea que no evoluciona, y entonces le habían dado unos meses de vida a las niñas. Entonces, una vez, una conocida de ella le comentó sobre la peregrinación y como que la invitó a ir, y ella como que aceptó, tipo, sí tenía razón, fue con las mellizas. Y lo primero como milagroso que ella considera es que comenzó a rezar y sentía algo como que muy fuerte, y lo que ella considera como más fuerte fue que en el momento que subió al cerro, que es donde se hace la oración de intercesión, tuvo una visión de las hijas de grande, y a su vez ella sentía como un apoyo, y o sea como que ella ve cada vez que está. Entonces cuando toda la peregrinación se vio una visión de las hijas de grande, al volver, esa enfermedad que las hijas de grande tenían se vio de otra forma. Cuando en realidad le daban poca esperanza de vida y no evolucionaba, comenzaron a evolucionar, y como que los médicos de su parte veían que se daba de forma diferente, y claro, que no lo veían como un cierto milagro como ellos consideraban, sino que lo veían de forma diferente, sin explicación. Ella ve cada vez, entonces después de esa peregrinación fue volviendo, y lo que me decía es que veía cada vez que peregrinaba como que lo tenía en 2 dimensiones. Por un lado, como que recibía un apoyo y fuerza y mucha paz, como que le daba adelante a ella todo, y por otro lado se mejoraban las niñas. Y hoy en día una de ellas como que ya habla, cuando le habían dicho que no iban a poder hablar, no iban a poder caminar, y iban a tener problemas, o sea, se iban a morir. Una de ellas ya habla, ya camina, hasta corre, hoy en día tiene 7 años, y la otra tiene un nivel de madurez más grande, pero a su vez va desarrollándose y lo va pudiendo hacer. Hay médicos, obviamente, que son católicos y otros que no, pero muchos de ellos se basan en su conocimiento científico y cerrado. Y en el caso de Ana, los médicos no se lo cuestionaban, sino que lo aceptaban, y lo que decían como que estaban viviendo un nuevo capítulo de su enfermedad. Y por lo que ella investigaba y eso es que en otras ocasiones no evolucionaban, y en ellas era distinto. Un médico me decía que los seres humanos no somos como los autos, que si a un auto, por ejemplo, se le rompe algo, lo cambias y lo arreglas, pero en cambio nosotros somos todos diferentes, y aunque podemos tener hay muchas enfermedades en común, todos somos diferentes. Y un paciente que tuvo un doctor conocido, le habían diagnosticado cáncer de esófago, y estaba hecho, o sea, una biopsia se le había hecho, estaba científicamente comprobado, y le dan 1 año de esperanza de vida. Le dan 1 año de esperanza de vida, y él mismo fue un curandero y se curó,
y el doctor lo vio 5 años después y estaba perfecto. Y él lo que decía como que, claro, ellos no le pueden dar ninguna explicación ni tratarían porque es algo que sea de cada persona, es una fe de cada persona. Que cada humano y toda la ciencia tiene sus límites, como toda cosa humana, entonces allí es cuando cada uno puede poner su cierta fe en creer sin tener razones o el estilo. Entonces, para concluir, puedo decir de que, bueno, los milagros pueden, cada persona los puede considerar si existe o no, darle sus razones, pero milagros van en cada persona y está en cada uno en aceptarlos o no, pero siempre se van a dar cosas inexplicables que tratamos de darle su cuestionamiento. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. ¿Tú por qué elegiste este tema? Como que, o sea, ¿Por ¿qué fue qué? lo que te incentivó? Ahí va, ¿qué fue lo que te incentivó a elegir este tema? Bueno, yo este año peregriné a Salta y Me inspiró. me recopé, tipo, me gustó pila, entonces, cuando justo que me dio que antes tenía que elegir un tema y se me ocurrió Salta sin ni siquiera haber ido porque tengo mis hermanos y eso que están re en esa, y quería saber, y elegí, y después me metí en los milagros porque cuando fui ahí me explicaban un milagro de una persona, y me motivó eso. ¿Y vas todos los años a Salta? Este es el primer año, y voy a volver. ¿Te Corta. ha pasado algún milagro? Chota. ¿Tienes la oportunidad? Hola, ya Bueno, salgo. un milagro. Ya salgo. Personas consideran el ya nacer como un milagro, pero un milagro así como que yo atravesé por una situación difícil. No se me dio, pero ya el nacer para mí es un Me milagro. tengo que ir. ¿Quién filma? Yo primero. ¿Corto? Ella es un Bueno, milagro. gracias. Re que no grabé nada. No sé, unas tomas no. ¿Pasando un milagro? ¿Alguna vez lo has sentido? Esperen, ¿vos qué vamos a...? Toma, me. Gracias, chicos. Creo que me da re claro porque la cagaron una cámara tipo real.